vamos a explicar cuál es o sea, cómo se hacen las estructuras. Voy a repasarlas todas, ¿ok? Vamos a empezar desde aquí, que es la oración positiva, ¿ok? So, el verbo to be, la oración positiva, tiene esta estructura. Dice que tenemos aquí un sujeto, el verbo to be, más un complemento, ¿ok? Entonces, si lo vemos, por ejemplo, aquí tenemos un sujeto que sería she, aquí está, el verbo to be que para she es is, y un complemento que sería en este caso tall. She is tall. ¿Ok? Ella es alta. Lo mismo con todos. He es el sujeto, is es el verbo, fast es el complemento. I es el sujeto, am es el verbo, intelligent es el complemento. We es el sujeto, are es el verbo, friends es el complemento. Y así con todos. Entonces, el verbo to be, las oraciones positivas, como pueden ver aquí, son esa estructura. Sujeto, verbo, complemento. She is tall. He is fast. I am intelligent. We are friends. You are beautiful. We are little. They are little. Esas están perfectas, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a la oración en positivo? Todo muy claro. Excelente. Vamos a ir a la siguiente entonces, que serían las oraciones en negativo. ¿Ok? Las oraciones en negativo del verbo to be son iguales. O sea, usamos un sujeto, usamos el verbo y un complemento, pero después del verbo y antes de complemento vamos a poner un not. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos ver acá? They es el sujeto, are es el verbo, not es el not que tenemos que agregar para poner un negativo y el complemento sería little. They are not little. You, sujeto, are, verbo, not. Beautiful es el complemento. You are not big. I'm not intelligent. He's not fast. She's not tall. Excelente. La única diferencia aquí es que tenemos que agregar el not después del verbo, ¿ok? Para que sea una oración en negativa del verbo to be. Preguntas con respecto a esta fórmula, chiquillos. ¿Está realmente claro? Hasta el momento sí, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias, Anthony. Y vamos a pasar a ver las preguntas entonces. Las preguntas, como les dije anteriormente, son muy similares a las oraciones positivas porque tenemos que usar exactamente los mismos tres elementos. El verbo to be, el sujeto y el complemento. Nada más que hay que cambiarles el orden. El verbo to be en este caso va a ser la primera palabra de la oración y después ponemos el sujeto. Y además de ese pequeño cambio, tenemos que agregar un símbolo de pregunta al final de la oración. O sea, am I tall? Are you intelligent? Are you a teacher? Is it new? Are you in house? Aquí hace falta un the house. Is it a table? Aquí hace falta un a. Y are you fast? Entonces, dudas con respecto a esto. Este tipo de preguntas. Perdón, estas oraciones de verbo to be que son las preguntas. Todo claro también. Nada más de darle vuelta al verbo to be, cambiarlo con el sujeto, ponerlo atrás y ponerle el símbolo de pregunta. ¿Claro o no? Profe, la A, ¿por qué no hay? Ajá, la A, esto que está acá, significa un o una. Veamos el chat, se lo voy a explicar en el chat así rápidamente. La A, o sea, a y an, significan un o una. ¿Ok? Ambas cosas significan lo mismo. ¿Ok? No es que a significa un y an significa una. Ambas cosas significan lo mismo. Lo que pasa es que yo uso solamente la A cuando la palabra que sigue empieza con una consonante. Por ejemplo, aquí Anthony fue el que puso, is it a table? Y entonces, la pregunta lo que dice es Profe, una, dime, ¿me pueden sacar de...? voy. Listo, ahora sí ya, de la actividad era, ¿verdad? Ok, is it a table? ¿Verdad? ¿Es esto una mesa? Ok, is it a table? Muy bien. Ahora, si la palabra siguiente empieza con una
vocal, como por ejemplo manzana, apple. Entonces, y yo quiero preguntar, si esto es una manzana, entonces yo puedo decir, is it an apple? Ven, entonces la única diferencia, ambas cosas, a y an significan lo mismo, que significa un y una. La única diferencia es que yo tengo que usar an, que es el segundo, porque la palabra siguiente empieza con una A. Y uso solamente la A cuando la siguiente palabra empieza con una consonante, en este caso la T. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Es muy sencillo, no se compliquen con eso, es solamente dependiendo de la palabra que siga. ¿Ok? Listo, muy bien. ¿Están todos completamente seguros que no tienen dudas con respecto a las estructuras que acabamos de ver del verbo to be? Ok, vamos a, primero que nada les voy a pasar las imágenes, ok, vamos a pasar las imágenes aquí. Voy a pasárselas a recursos, ok. Voy a copiarla mejor, igual la voy a enviar a recursos, pero la voy a copiar aquí. Las tres. Un momento, chiquillos, para hacerles esto. Ya envié las preguntas, ya envié esto, me falta esto. Listo. Ahí están esas tres imagencitas para que, por si quieren la estructura y los ejemplos, ahí están, ¿ok? Para que los guarden. Listo. Ahora vamos a hacer una actividad para poder hacer una práctica, ¿ok? Voy a salirme aquí de esto. Muy bien. Y vamos a parar de grabar aquí. ¿Ok? Yo eso se lo voy a subir a YouTube.